Bienvenidos. En este video vamos a estar trabajando con algunos ejercicios del tema de gases ideales como parte de la guía de actividades de la materia física biofísica del ciclo básico. Aquel ejercicio, los ejercicios de la guía de actividades de la unidad número 2 están subdivididos en dos partes, en los ejercicios de desarrollo, que están a continuación de la columna izquierda, y los de múltiple opción de la columna derecha. En particular, elegí cuatro ejercicios para estar planteando, tres de desarrollo y uno de múltiple opción, como para mostrar la resolución emblemática de cada uno de ellos. El resto queda para que ustedes puedan ir resolviendo y contestando, preguntando las dudas que les puedan surgir en los foros correspondientes. Vamos a empezar por el primer ejercicio del lado izquierdo de desarrollo, que es el 5. Bien, en este ejercicio se propone un tanque que contiene 0,2 metros cúbicos de oxígeno a 25 atmósferas y 25 grados Celsius, y asumiendo que en esas condiciones el oxígeno se comporta como un gas ideal, nos piden calcular la cantidad de oxígeno en el recipiente, la masa de oxígeno en el recipiente. En la tercera pregunta nos indica qué sucedería con la presión si se aumenta la temperatura a 250 grados Celsius. Y por último, ver si en la aproximación que estamos usando de gas ideal es la adecuada, recordando que el volumen molar mínimo es de un decímetro cúbico mol. Cualquier volumen por encima de eso asegura que la ley de gases ideales es correcta. Y si está por debajo o muy por debajo, ya la aproximación de gas ideal no es la más adecuada. Lo primero que se hace siempre es tomar los datos, volcarlos en una planilla, en una hoja, ver la información que uno dispone y a partir de eso ver cómo se arranca. Entonces aquí comenzamos con el dato del volumen del recipiente, expresado en unidades de metro cúbico, que es unidades del sistema internacional. Segundo dato que leemos son las 25 atmósferas, que la denominamos presión inicial, y que, bueno, la pasamos por equivalencia a las unidades de pascales, que son las unidades del sistema internacional. La temperatura, tanto la inicial como la nueva después a la que se lleva al recipiente, ambas están dadas en escala Celsius, y si uno mira los valores, uno es 10 veces más grande que el otro. Bueno, eso ocurre en escala Celsius y esto es un poco el objetivo principal de este ejercicio. Darse cuenta que, más allá que en Celsius la temperatura final sea 10 veces mayor, en escala Kelvin esas temperaturas no cumplen con la misma relación o el mismo factor, y al sumarle los 273 para transformarlo en escala absoluta, se obtiene 298 Kelvin para la temperatura inicial y 523 Kelvin para la temperatura final. El cociente o la división entre estas dos temperaturas en escala absoluta no coincide con el factor 10 que uno mira de los datos originales. Bueno, el cuarto dato, o el quinto dato de la tabla, es la masa molar del oxígeno. Normalmente estos datos se buscan de tablas, y en caso de muchos otros problemas suele uno buscarlo al final de la guía, donde aparecen las unidades y las masas molares de las principales sustancias que vamos a trabajar en estos cursos. Por último, lo mismo ocurre con el valor de la constante universal de los gases, que también siempre se considera un dato y que acá elegimos las unidades del sistema internacional para expresarla. Bueno, en base a eso, el primer ítem del ejercicio pide despejar o calcular la cantidad de sustancia a partir del modelo de gas ideal, planteando la ecuación de estado del gas ideal y despejando de la misma la cantidad de sustancia, se puede obtener rápidamente como el producto de la presión por el volumen sobre la cantidad, sobre la temperatura y la constante de los gases, utilizando los valores iniciales y escribiéndolos en esta expresión en las unidades del sistema internacional. Se obtiene para la presión este valor, el volumen, la constante de los gases y la temperatura. Simplificando las unidades correspondientes, pascales con pascales, metros cúbicos con metros cúbicos, y las temperaturas, esta unidad inversa de mol se transforma en unidad de mol en el numerador y el resultado final da en las unidades correctas. ¿Cómo se hace esta cuenta? Bueno, te pido que uses la calculadora, que lo pruebes y que, bueno, te fijes a ver si llegas a alcanzar el valor que daría en base usando estos números, que es alrededor de unos 205 o 204,5 mol. ¿Qué puede pasar si no llegas a ese valor? Bueno, tengan cuidado cuando utilizan y hacen este producto. Hay que dividirlo por este producto, y en la calculadora, si uno a este producto le pone un por sin un paréntesis, suele traer un error de cálculo muy común.
pruébenlo, pero si más o menos se amañan con la calculadora no deberían tener grandes dificultades en alcanzar esta respuesta. Para la segunda parte vamos a plantear también una expresión que vimos en el resumen, en donde se relaciona la cantidad de sustancia con la masa molar para obtener la masa y viceversa, que puede ser también planteado a través de una regla 3 simple o como el producto de la cantidad de sustancia por la masa molar. De esa manera uno obtiene la masa de oxígeno transformando esa cantidad de sustancia en unidades de gramo. Multiplicando la cantidad de 204,5 mol por la masa molar del oxígeno, simplificando también las unidades de cantidad de sustancia, se obtiene una masa que es similar a aproximadamente unos 6,54 kilogramos. El resultado en realidad se obtiene en gramos y se traduce a kilogramos porque ese es el sistema de unidades en el que se solicita la respuesta en la guía de problemas. La tercera parte implica nuevamente plantear otra vez la ley de los gases, pero en la ecuación de estado reemplazar los valores finales y no los iniciales, para despejar lo que solicita el ejercicio, que es la presión final. Es de la misma ecuación de estado, uno despeja la presión como el producto de NRT por T, NRT sobre B, y volviendo a reemplazar la misma cantidad de sustancia calculada anteriormente, el volumen del recipiente, la misma constante, y la temperatura ahora nueva de 523 Kelvin, simplificando las unidades de cantidad de metro cúbico y de temperatura absoluta, se obtiene el resultado en unidades de pascales. Obviamente el valor en pascales es un valor muy alto para la presión que estamos viendo, que es de más o menos unos 4.400.000 pascales, pero que traducido o llevado a la equivalencia de las unidades originales que nos da el problema, que son las atmósferas, se obtiene alrededor de unas 44 atmósferas. Bueno, todos esos cálculos de equivalencias están disponibles en el video anterior, donde pueden revisar, digamos, cuáles son las equivalencias de las unidades de presión, de volumen, de temperatura, y en particular el último ítem solicita calcular a través del cálculo del volumen molar, que depende para un gas de las condiciones de presión y temperatura a la que sea sometido, ese volumen molar se calcule y se compare con el valor 1 de referencia en unidades de decímetro cúbico sobre mol. Cuando uno hace el cálculo, ya sea con las condiciones finales o iniciales, simplificando las unidades, uno obtiene una unidad para el volumen molar que es de metro cúbico sobre mol. Y este resultado da aproximadamente 9,78 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre mol. Si se lo traduce a decímetro cúbico sobre mol, o sea, se lo multiplica por 1000, da alrededor de 0,978 decímetros cúbicos sobre mol, que está justo en el límite de la validez del modelo de gas ideal, que se adopta en general como 1 para el límite del volumen molar. Entonces, en este caso, el modelo está justo en el límite de su aplicación. Muy bien, este sería el primer ejercicio en donde la inspección de este problema o el objetivo de este problema apunta a trabajar correctamente las temperaturas en la escala correcta, darse cuenta de que por más que uno aumente en un factor en escala Celsius la temperatura, ese factor no es igual cuando uno lo expresa en escala Kelvin y que la proporcionalidad se da con la temperatura en Kelvin. Muy bien, el próximo ejercicio, pasamos al siguiente, ya inspecciona o vamos a resolverlo utilizando alguna otra técnica de cálculo, usando el mismo modelo de gas ideal. Vamos a leerlo para que ustedes se vayan dando cuenta cómo se hace y después ver qué aplicaciones tiene. En este ejercicio una persona respira aire enriquecido con oxígeno dentro de un tubo de 17 decímetros cúbicos o de 17 litros, típico como cualquier tubo de oxígeno que puedes encontrar en algún sanatorio o en un hospital. ¿Bien? Entonces el volumen interno de ese aire enriquecido con oxígeno es de 17 litros. Ese recipiente, internamente el gas de ese recipiente dice que está a una presión de 150 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y que se encuentra a una temperatura de 20 grados. Nos preguntan qué volumen ocuparía ese mismo gas si ahora a esa temperatura de 20 grados dejamos que salga del tubo y se encuentre a presión atmosférica, o sea, a una atmósfera de presión. Entonces, lo que le sucede a un gas, y eso es lo que tenemos que analizar, que si está a una presión muy alta y se lo descomprime, le sucede algo. Y lo que le sucede es que se expande el gas y aumenta mucho su volumen.
Y eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué volumen ocuparía el gas? Ese mismo gas en condiciones de presión normal. Una vez que uno tiene ese dato, pregunta en la segunda opción cuánto duraría, cuánto demoraría para poder utilizar el tubo si la persona consume 8 litros de aire por minuto. Bien, vamos a entender qué significa todo esto. Vamos a empezar por la primera parte, que son los datos y a volcarlos en una hoja o en un lugar. Leyendo la información, partimos de un volumen dentro del tanque, que es el volumen del tanque que contiene el aire enriquecido con oxígeno, que es de 17 decímetros cúbicos o 17 litros, y que internamente está a una presión de 150 kilos, más o menos, son casi 150 atmósferas, pero si uno usa los factores de corrección o de equivalencia, es levemente menor, son 145,2 atmósferas. La temperatura es de 20 grados Celsius, que expresado en escala Kelvin es de 293. Y acá le aclaramos algo más, en donde el subíndice A lo colocamos para indicar todas las condiciones de arranque con la que el gas arranca dentro del tubo, y a las condiciones B las que tendría fuera del tubo cuando sale contra la presión atmosférica, que como referencia le damos el valor de una atmósfera. Lo importante es que la cantidad de gas que está dentro del tubo vamos a considerar que es la misma que sale afuera en forma completa. Bien, no es del todo cierto, pero más o menos para lo que queremos hacer está bien. Y la constante de los gases, en este caso elegí las unidades de presión atmósferas y de volumen de decímetro cúbico para trabajar más o menos similar si es que ya han tenido química y han utilizado esta constante en algún otro de sus estudios de gases en esa materia, que se suele expresar en estas unidades. Bien, el último dato del caudal es el último dato para hacer la parte B. Vayamos con la parte A. Entonces, como acá tenemos un mismo gas sometido a condiciones distintas, suele ser común o suele ser práctico, en vez de plantear el producto P por B igual a nRT, que en este caso es posible y se utilizaría para calcular la cantidad de gas dentro del recipiente, yo prefiero utilizar esta que relaciona los estados del gas en dos situaciones distintas. Como el producto P por B sobre NT es igual a la constante universal R, tanto en el estado A como en el estado B, uno puede igualar ese producto sobre ese cociente para todos los estados posibles de un gas ideal. Y uno obtiene esta expresión genérica que puede ser utilizada ya sea que uno tenga como cuando uno no tenga los valores numéricos de alguna de las variables de estado. Entonces, ¿qué se hace cuando se plantea un problema de estas características? Se reemplazan los valores o las relaciones que corresponden y se reescribe con los datos que uno dispone, ya sea con los datos numéricos o con las relaciones, como ocurre acá, donde dice NA y NB, tendría que haber puesto el del lado derecho, pero puse el mismo valor de NA porque la cantidad de sustancia consideramos que se mantiene igual. Entonces, lo que se hace al plantear el problema de esta manera es evitar calcular, en este caso, la cantidad de sustancia que no es pedida en el ejercicio, porque lo único que solicita el ejercicio es cuál va a ser el nuevo volumen que ocupe el gas en nuevas condiciones de temperatura y de la misma condición de temperatura, pero en otra presión. Uno puede fijarse que acá se simplifican tanto las unidades de atmósfera como la cantidad de sustancia y la temperatura. Si yo no hubiera tenido el dato de la temperatura, este problema se hubiera podido resolver de todos modos de la misma forma. Y lo que se observa es que se llega a la conclusión de que en esta situación, en este proceso que ocurre a temperatura constante, a menor presión, mayor es el volumen. Inversamente proporcional es la relación entre la presión y el volumen, dato que ya surge de una de las leyes empíricas, que es la ley de Boyle. Si calculan con esto el volumen, se van a encontrar un valor enorme, porque como la presión bajó 145,2 veces, ese volumen tiene que aumentar en esa fracción o en ese factor 145,2 veces. De ahí sale que el volumen que ocuparía el gas ahora a presión normal no es de 17 litros, sino de casi 2.500 litros, o sea, 2,5 metros cúbicos. Parece raro que ocupe un volumen casi 150 veces más grande, pero bueno, es lo que sucede con los gases, que son sistemas muy compresibles. Muy bien, cuando uno tiene que consumir ese gas y lo consume a una rapidez o a una tasa o a un caudal de 8 litros por minuto, ese caudal se refiere al volumen de gas en condiciones de presión normal, no es el volumen del gas
a las condiciones de presión original, porque si fuera así, en menos de 2 minutos ya se vaciaría el tanque. En realidad, cuando se descomprime el gas, ese gas aumenta rápidamente su volumen y ahora lo que tendríamos que ver es ese volumen total que acabamos de calcular, ¿bien? Si lo consumiéramos a este caudal, ¿en cuánto tiempo? Eso se puede hacer mediante un planteo de una regla de 3 o simplemente respetando la expresión de la definición de caudal que hemos visto en la unidad 2 como el volumen por unidad de tiempo. Despejando de aquí la relación de la unidad de tiempo como volumen sobre caudal, simplificando las unidades, queda más o menos del orden de unos 308 minutos, que es equivalente a unas 5, más de unas 5 horas. O sea, si uno ve un tanque en un sanatorio hospital que está lleno de oxígeno o de aire enriquecido con oxígeno, por más que ustedes lo vean de 17 litros el tanque, que no parece ocupar mucho espacio, cuando ese gas sale, que está a alta presión, sale del tanque, ocuparía un volumen mucho más grande y por eso tarda mucho más en consumirse. Es importante que esto lo tengan bien en cuenta porque cuando van a cargar GNC, si tienen un auto a gas natural comprimido y van a cargar el tanque de GNC, cuando van a pagar el combustible que ustedes le cargaron, que es gas, ustedes van a pagar por el gas a presión normal y lo están poniendo adentro del tanque a una presión distinta. Los tanques de GNC, para que tengan una idea, tienen un volumen de 45 litros, pero cuando uno compra, no compra 45 litros de gas, compra 3, 4, 8 metros cúbicos de gas que cuando los mete adentro del recipiente, o sea, 8.000 litros de gas metidos a una presión más alta, ocupan el volumen del tanque de 45. Bueno, eso ocurre simplemente por la aplicación de esta ley de Boyle-Marriott, que es la que estamos planteando. Bueno, ese es el objetivo de este problema. Los que siguen, el 29, elegí este ejercicio en particular porque es uno en donde uno comienza a trabajar ya con mezclas de gases. Este problema de mezcla de gases, los dos primeros están planteados para un único gas, particularmente era oxígeno en los dos casos. En este tenemos una mezcla. Vamos a leerlo. Dice que en un recipiente con un cilíndrico de un volumen de 30 centímetros cúbicos está comunicado con un recipiente que contiene a 27 grados agua. Para esa temperatura, la presión de vapor de agua de tablas es igual a 2,7 centímetros de mercurio. Por lo tanto, en este cilindro que contiene un gas, contiene vapor de agua que surge del equilibrio entre la fase agua líquida y la fase vapor a esa presión y además contiene nitrógeno gaseoso. Nos indican que adentro de ese cilindro la presión total es de 1 atmósfera. Entonces hay que fijarse y mirar de manera tranquila cuáles son los datos y a qué se refieren todos estos datos. Y nos preguntan, el ejercicio, ¿qué cantidad de oxígeno, de nitrógeno hay adentro de ese cilindro? Entonces, para calcular esa cantidad de nitrógeno, volcamos la información en una tabla. En esta tabla de valores, la temperatura es de 27 grados Celsius, que traducido a Kelvin, sumándole 273, obtenemos 300 Kelvin. La presión que nos dan como dato es la presión que llamamos del aire o de la mezcla gaseosa. Tenemos una mezcla gaseosa dentro de ese recipiente que en total tiene una presión de 1 atmósfera. Y la otra presión que nos dan es la presión de una de las componentes de esa mezcla gaseosa que se llama vapor de agua. Esa presión me la dieron en una unidad diferente, en este caso centímetros de mercurio. Usando la equivalencia, se traduce eso a atmósferas y llegamos a la conclusión de que esa presión es de 0,0355 atmósferas. ¿Bien? Toda esa mezcla está en este volumen pequeño de 30 centímetros cúbicos que llevado a las unidades de litro es 1000 veces más chico. ¿Bien? Entonces expresé todas las presiones en atmósferas, el volumen en litro y ahí está la constante de los gases. Bueno, ¿qué hacemos con esto? La idea es calcular la cantidad. Bueno, viendo el mismo ejercicio anterior, el 25, en donde también se nos pidió calcular la cantidad de un gas, asumiendo que se comporta en forma ideal, la cantidad se calcula despejando de la ecuación de estado como P por V sobre RT. El asunto es qué presión vamos a colocar. Entonces, la cantidad de nitrógeno va a responder a la presión parcial de nitrógeno, con lo cual sería ideal calcular eso primero. Entonces, si eso es lo que vamos a hacer,
planteando la ley de Dalton. La ley de Dalton nos indica que la presión total de una mezcla es igual a la presión parcial de vapor de agua más la presión parcial de nitrógeno, que son los únicos dos gases presentes en el recipiente. Mediante una simple resta, uno obtiene entonces la presión parcial de nitrógeno, tomándole la presión total de la mezcla, restándole el dato de la presión parcial de vapor de agua. Lo que obtenemos es alrededor de 0,96 atmósferas de nitrógeno dentro del recipiente. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de utilizar la misma ley de los gases que planteamos en el ejercicio 25 en el ítem A para calcular la cantidad de gas, que se obtiene siempre como el producto P por B sobre RT. Recuerden que cuando se trata de mezclas, si queremos calcular la cantidad de un gas, ponemos su presión parcial. Si acá hubiéramos puesto la presión total, acá hubiéramos obtenido la cantidad total de gas, no la de nitrógeno. Bien, también se puede calcular calculando la cantidad de agua, pero hay muchas formas de hacer este ejercicio. Este es el camino más corto para poder llegar a la respuesta. Bien, simplificando las unidades respectivas, la cantidad de sustancia nuevamente se obtiene en mol y el resultado en este caso es un número bastante chiquito, simplemente por el hecho de que el volumen del recipiente es muy pequeño. O sea, esto es 1,1 por 10 a la menos 3 mol. Esa sería la cantidad de sustancia de nitrógeno presente dentro del recipiente. Bien, para ir cerrando, el último problema que les elegí para poder resolver también es un problema de presiones parciales, pero referido también nuevamente a la presencia de oxígeno en aire. ¿Por qué elegí este? Porque es otra forma de expresar la ley de Dalton utilizando otro valor. Si miramos los datos, nos dicen que a presión atmosférica el oxígeno gaseoso presente en el aire está presente en una composición de un 21%. Por lo tanto, si se respira ese aire, ¿cuál será la presión parcial de oxígeno en el aire que ingresaría por las fosas nasales? Si uno respira aire a presión normal de una atmósfera, ¿a qué presión está ingresando el oxígeno y no el aire? Entonces, eso que nos están pidiendo se denomina presión parcial. Nuevamente volcamos los datos y ahora los dos datos que nos están dando son la presión total de la mezcla, que es la presión atmosférica o presión normal, y el dato de 21%, que equivale a lo que denominamos fracción molar o composición de esa mezcla. Ese 21% siempre conviene expresarlo como una fracción, o sea, 21 sobre 100, que es el cociente que representa 21%, de forma tal que sea más fácilmente manipulable en las ecuaciones. Volviendo al planteo del video donde estaban expresadas en resumen las expresiones para mezclas, esa fracción molar, podemos recordar que se puede escribir como el cociente entre la cantidad de sustancia de oxígeno y la cantidad total, pero si se trata de un gas ideal también se puede escribir como el cociente de la presión parcial sobre la presión total, luego de aplicar la ley de Dalton. Conociendo esta expresión, y este es el objetivo de este ejercicio, manipular este modelo, se puede llegar a la conclusión de que si esa fracción es de 0,21 y la presión total es de una atmósfera, la presión parcial de oxígeno se obtiene como producto de la presión total por la fracción molar y se llega a la conclusión de que es 0,21 atmósferas y no una atmósfera. O sea, el día que te toque ir a darle oxígeno a un paciente con el tanque del ejercicio anterior, bueno, a tener cuidado de que no le pongas una atmósfera de presión de oxígeno a tu paciente, sino una presión parcial del orden de 0,21 atmósferas. Si miramos las respuestas disponibles de este ejercicio de múltiple opción, la más cercana al resultado que obtuvimos es la de 0,20, por eso hay que elegir 0,2 como respuesta correcta para este problema. Muy bien, me despido ahora y nos veremos en alguna otra edición. ¿Bien? Hasta luego.